Elementos básicos de la comunicación visual. ¿Cuáles son los elementos básicos de la comunicación visual según Dea Dondis y cómo se relacionan entre sí? Tiene punto, que es que representa la ubicación o el inicio de una figura en el espacio visual. Las líneas tienen la capacidad de guiar la mirada, definir contornos y sugerir movimiento o dirección. La línea se forma al conectar dos puntos. La línea puede tener muchas características, que sea recta, curva, gruesa, delgada, etc. Las líneas tienen la capacidad de guiar la mirada, definir contornos y sugerir movimiento o dirección. La forma resulta la intersección de líneas, que son las formas, pueden ser geométricas, como círculos, cuadrados, o libres, que sean orgánicas o irregulares. La forma es un elemento clave para representar objetos o conceptos visualmente y a menudo es la estructura sobre la que se construyen los diseños. El color es el elemento más poderoso y evocador en la comunicación visual. El color no solo tiene una función estética, sino también psicológica y simbólica. A través del uso de colores se pueden transmitir emociones, crear contrastes y reforzar mensajes. La textura hace referencia a la superficie visual de un objeto, la cual puede ser percibida visualmente o tácitamente. La textura agrega una capa de realismo, profundidad o interés visual y puede influir en la forma en la que se perciben los elementos. Y por último, el espacio es el área que rodea o entrelaza los objetos. El uso del espacio positivo y negativo juega un rol fundamental en cómo se organiza la información visual. ¿Qué papel juega el color en la sintaxis de la imagen y cuáles son sus dimensiones principalmente según Dondis? Se usa para darle vida y estéticamente agradar, sino también tiene una capacidad de comunicación poderosa y estratégica. El color influye directamente en cómo se percibe y se interpreta la imagen, tanto a nivel emocional como cognitivo. El color en la sintaxis de la imagen, según Dondis, no es solo un elemento decorativo o estético, sino un componente estratégico de la comunicación visual que afecta a la organización y el contraste, las emociones, la percepción y el significado. Las tres dimensiones del color, tono, valor y saturación, son fundamentales para manipular su impacto visual y funcional dentro de una composición. ¿Cómo se define el concepto de punto en el contexto de la comunicación visual y qué funciones cumple en un mensaje visual? El punto se define como el elemento más simple y básico de la estructura visual, según Dea Dondis. El punto es esencialmente una ubicación en el espacio. Es el mínimo de la representación visual, sin dimensiones, sin largo ni ancho, solo una posición. A pesar de su simplicidad, el punto tiene un enorme potencial en la creación de imágenes y en la transmisión de mensajes visuales. En la sintaxis visual, el punto es el fundamento sobre el que se construyen otros elementos más complejos. Al conectarse con otros puntos o al ser utilizado en conjunto con líneas y formas, el punto ayuda a crear una estructura visual que transmite el mensaje del diseño. ¿Qué relación establece Dondis entre la dirección y el movimiento en la composición visual y cómo influyen estos elementos en la percepción del espectador? La dirección y el movimiento son fundamentales en la composición visual, ya que guían la atención del espectador, establecen un flujo dentro de la imagen y comunican emociones y significados. A través de la disposición de los elementos en una dirección específica y la sugerencia de movimiento, el diseñador o artista tiene el poder de generar sensaciones de dinamismo, calma, tensión o estabilidad y de influir directamente en la experiencia del espectador con la obra visual. ¿De qué manera la teoría de Gestalt se aplica en la sintaxis de la imagen para entender la percepción visual? Al hablar de la sintaxis de la imagen, se refiere a cómo los elementos visuales se combinan y se organizan para crear un mensaje coherente. La teoría de Gestalt ofrece un marco fundamental para entender cómo los componentes de una imagen se perciben no solo como partes individuales, sino como todo un organizado que tiene un significado claro y estructurado. ¿Qué importancia tiene la alfabetización visual
en el contexto actual, según Dondis, y cómo se relaciona con la creación y recepción de mensajes gráficos. La alfabetización visual es de gran importancia en el contexto actual, especialmente porque vivimos en un entorno en el que los mensajes visuales juegan un papel dominante en la comunicación cotidiana. Con el auge de los medios digitales, las redes sociales, la publicidad, el diseño gráfico y la imagen mediática, también la capacidad para interpretar y crear imágenes se ha convertido en una habilidad fundamental para comprender y participar en la sociedad contemporánea. Eso fue todo. Muchas gracias.